en el Late Night Me Gusta de Noche. Esto es una prueba de que el amor sí existe. Rafael y Rosario y Magnolia Cáceres. ¿Qué es lo que es? Bien, bro, tranquilo. Yo le voy a decir la verdad. Ajá, Yo confiesa. mismo no pensé que a esta altura de juego ustedes iban a estar juntos. Real. Mírame, real. Ni nosotros. Yo no puedo venir así por... ¿Es verdad? Ni ¿Ustedes mismos? nosotros, no. Ay, yo sí. No, Magnolia. Las mujeres siempre Ahora viene tienen- con el personaje de siempre. Magnolia. Que tú No, sí, porque tú las sabes. mujeres somos más Sí, tienen más fe. románticas. Sí, es verdad. O sea que tú me dices mentira a mí. No, yo siempre te he dicho que sí. ¿Ya qué tiempo tienen Desde que juntos? te dije que sí, ¿Qué- siempre te he dicho que sí. ¿Qué tiempo? Vamos a cumplir 8 años 8 años. de relación. ¿Cómo se conocieron? Real. En No, esto, en el medio. Eso No. Una cosa es verse en el medio y tú sabes quién es él y tú sabes quién es ella. ¿Cuándo fue el día que tú dijiste, coño, Magnolia? Y el día que tú dijiste, coño, Rafael? Ya está más primero. Se pone a equivocarse. Exacto, de que la Eso fue una versión equivocación. autorizada. ¿Cuándo fue ese día? No, mira, ¿Cuándo te fijaste en Rafael? habíamos coincidido en actividades del medio, propias del trabajo, yo como periodista, Sí. él como Artista, artista. claro. Una vez fue a mi programa, lo entrevisté, Ok. ahí fue donde me fijé realmente ¿Y en qué él. dijiste, coño, pero el Yo dije, muchachito ay, está qué bien? sí, qué bonito El ese nene. niño. Exacto. Qué hermoso. Estábamos los dos muy nerviosos en la entrevista, durante la entrevista. Porque o sea, se gustaban. sí, pero no, o sea, hasta ese momento Es que Magnolia realmente fue. era y es mi amor platónico Tu de crush. niño. Bueno, ya no es tu amor Desde platónico. niño. Desde que ella estaba. Lo de niño, Desde sentí niño. maldad. Desde un nenecito Perdón, chiquito. lo de niño. Pero es así, yo no voy a sentí decir a ti. maldad. No, porque oye, Hubo como una yo la cosita. veía, ella que estaba con la gente. Buena hembra. Y sí, no. Y yo la vi, donde ella fue como el de mi crush, como dije, no, yo tengo que conocerla. Ella participó en El Soberano, Sí. 2013, por ahí. Estábamos Y juntos. dije, Sí, wow, claro, que correcto. salió un artículo, y dije, qué mujer más bella. Lo normal, o lo que más conocemos, es que normalmente el hombre tenga más edad que la mujer en Sí. una pareja. En ustedes se dio lo contrario. ¿Eso ha sido bueno o ha sido negativo para la relación? No es lo normal, es lo tradicional. Es lo tradicional. Manuel me dio un boche, pero- señor, y lo acepto. No, porque Manuel me dio un boche y lo acepto. Yo soy un fresco. es que ahora, Es verdad. hoy día, vemos como normal Sí, tantas cosas que es verdad. antes Sí, exacto. eran para escandalizarse. Pero Sin eso embargo, lo- las aceptamos como tan ¿Eso lo ha normal. sumado ustedes o ha restado? Mira, al principio a Magnolia se le hizo un poco difícil. Ella no lo va a decir, lo estoy diciendo yo realmente, públicamente. Responsablemente. Porque muchas marcas, muchas se retiraron. Sí. No sé por qué, porque yo vengo de una Doble moral se llama Sí, eso. pues, Ya yo te yo respondí. vengo de una familia tradicional y tú sabes, hubieron unos cuantos cositas que pasaron públicamente, nosotros decimos, pero nosotros estamos bien, aquí ahora mismo no sé qué es lo que está pasando. Claro. Siempre nos han bombardeado, pero eso fue el principio. Ya Magnolia ya tiene sus marcas, sus anunciantes en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que te hizo? Porque me imagino que fue difícil decir, sí, me voy a quedar. O sea, sí voy a continuar esta relación. ¿Qué fue eso que te hizo tomar esa decisión? Yo creo que el renovar el amor, la relación, la amistad, como dice Rafael, cada día. Sí. Cuando tú apuestas a una relación y lo haces de corazón, tú te entregas por completo. Tú no vas midiendo A medias, sino que las va, cosas, claro. sino que tú abres el corazón, abres los brazos y albergas ese amor y esa relación Claro. en tu vida. La familia Rosario te quiso desde el principio. Yo creo que sí. Tú Habría que preguntarle tú a fuiste ellos. bienvenida a la familia. No, pero no lo siente. Tú Tan celoso Tú sabes últimamente. cómo lo sientes. Tan La celoso. familia Rosario te recibió inmediatamente Sí, sí. o hubo una dudita, concha, mayor que el chamaquito. Cuidado. No, fíjate que no. Por ejemplo, en el caso de Rafa, que es el papá de Sí. Rafaeli, siempre me recibió muy bien, con mucho cariño, con mucha distinción. Un amor, Rafa. Sí, igual mi tío Luis, mi tío Tony. Claro. Ah, tus tíos. ¿Se han perdonado Para que lo vea. infidelidades ustedes? No. Nunca, no. De hecho, esa No. fue una condición sine qua non al inicio de la relación. O sea... Eso sería por lo que Mira, ustedes dejarían la relación. Como dicen, sí, Sí. como dicen. Sí, no se bueno, pueden una violar de las códigos, razones, como porque dicen en uno la no calle. sabe qué puede pasar mañana, pasado, pero una razón para terminar Sería una definitivamente infidelidad. sería una infidelidad. Cuando yo pensé en traer una pareja para celebrar el Día del Amor y la Amistad, inmediatamente me llegaron ustedes a la mente. Primero porque han demostrado fortaleza, mantener una relación en un medio como este no es fácil. No. Sí, creo. Han aguantado todo tipo de conspiraciones, han sabido superar momentos difíciles, Sí. que eso es aplaudible, porque no es caerse, es tener la resiliencia para levantarse y Así poder gestionar esas diferencias.
para mantener no un noviazgo, ni un matrimonio, ni una convivencia perfecta, Sí, exacto. sino llevadera. A veces es mejor tener paz que tener la razón. Así es. Yo pienso, entonces, augurarles más éxito en esa relación. Gracias, man. ¿Alguna clave que le quieran dar a las parejas? ¿Algún tips para que pueda mantener la gente su relación como la suya? Que sea real desde el principio. No vende una película. Mucha gente vende a su pareja una película y cuando entran a su casa y se mudan o comienza una relación es otra persona. ¿Ustedes viven juntos? Hace Sí. mucho nosotros vivimos juntos. Nosotros tenemos 7 años, 8 años y lo decidimos. Y amor como el nuestro, ¡Ey! no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Ahí sí yo cantara así. Tú duermes conmigo, ay, toditas las noches, te quedas callada, sin ningún reproche, por eso te quiero. Te amo, te amo, te amo. Bueno, Mi serenata. hay una muestra de amor muy fuerte. Ahora, tras la pausa, yo voy a ver qué tanto ustedes se conocen. Ay, No se ay, muevan. Seguimos con más del Late Night Me Gusta de ¿Qué tú te Noche. inventaste? Check it out. Vamos a ver. Mucha vaina. Vamos a ver qué lo cae. Nadie goza como yo, nadie goza como yo, nadie goza como yo, nadie goza como yo. Continuamos en el Late Night Me Gusta de Noche, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Manoli y Rafael están aquí, prueba de que el amor sí existe, de que el amor sí existe. Pero ahora Amar es tan lindo. vamos a ver cuántos se conocen. Yo le voy a hacer preguntas a Rafaeli de Magnolia y a Magnolia de Rafaeli. Ambos tienen una Bueno. pizarra en la mano. Van a responder. De quien voy a hacer la pregunta, dice su respuesta y luego la mostramos al público para ver qué tanto la conoce. Rafaeli, voy a empezar contigo haciéndote preguntas de Magnolia. Quien responde primero la pregunta en la pizarra es Magnolia, para que luego tú digas lo que tú entiendes que es. ¿Ok? Rafaeli, primera pregunta. ¿Cuál es la comida favorita de Magnolia? Magnolia escribe. Vamos a ver, Magnolia está escribiendo. Rafaeli, míreme a mí. Míreme a mí, Rafaeli. Míreme a mí. Ahí, vamos a ver. Ya, Magnolia. ¿La muestro? No, todavía. Ah, ok. Rafaeli, ¿qué dice Magnolia que es su comida favorita? No, no tiene que escribirlo, tú me la Ok, dices. ya, pizza. Pizza, Magnolia, enséñale esa cámara. Pizza, muy bien. Borrando, borrando. Segunda pregunta, Rafaeli. Wow, qué bien empezaron. Usted no se conoce como se conocen ellos. Segunda pregunta. ¿En qué hospital o clínica nació Magnolia, Rafaeli? Vamos a ver, Wow. Magnolia lo escribe. Yo- Ni Magnolia sabe. Sí, claro. Yo creo, vamos a ver. Ay, Rafaeli. Guau, 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 guau. Chicharrón, ¿ya lo tiene Magnolia? Te fuiste duro ahí. ¿Cómo se llama, Rafael, ese hospital o esa clínica? No. No sabe, porque las Pero- parejas tienen que hablar de eso. Pero te lo he dicho 1000 veces. Ella me lo ha En la dicho. UCE. Ella me lo ha dicho. ¿Tú se lo has dicho 1000 veces? Sí. Y hemos Pues no te estás ido, poniendo hemos atención. ido a la clínica, Mira, hemos ido aquí, yo yo soy- ¡Bote ese nací. perro! Rafaeli, ¿de qué color es la ropa interior de Magnolia hoy? Cállate. Dime, Magnolia. Vamos a ver. Ya, Magnolia. Sí. A ver. Diga, Rafaeli. Ella, wow. Ajá. Color nude. Nude. Dijo nude y Magnolia dijo Nude. nude. Muy bien. Un hombre que se fija en los Se partes. fija en Todo, todo, me se fijo. fija en Siguiente todo. pregunta. Ay, 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 ay. ¿Cómo se llama la mejor amiga de Magnolia? Ella le dice. ¡Ey! Espérate. Ahí está Magnolia, ready. ¿Cómo se llama, Rafaeli? Ella le dice Gochis. Gochis. Sí, es ella. Y es Pero su Rosana nombre- Gochi. Gochi. Ella, Muy ella, bien. Ella me conoce, vio que me conoce. Última pregunta, Rafaeli, para Magnolia. Esta pareja se conoce bastante, solamente han fallado uno. ¿Cuántos orgasmos ha tenido Magnolia el máximo en una noche? Espérate, espérate. Dios mío. Magnolia, Dime. No, ella ni lo va a poner. Ella va a poner otro. cállate. Magnolia, ay, ay, tensión, tensión, tensión. ¿Cuánto dijo ella, Rafaeli? No, yo la conozco, ella no. No lo dijo. No, no. Aplausos, señores. ¡Wow! Magnolia, Rafaeli te Me conoce. conoce, estoy Ahora vamos a ver cómo sorprendida. tú lo conoces a él. Ay, Ahora estoy es preocupada, inversa. estoy tensa ahora. Inversa. Ahora le preguntamos a Magnolia de Rafaeli la misma dinámica, ¿ok? Magnolia, ¿a qué le tiene miedo Rafaeli? Momento, Magnolia. Rapidito, Rafaeli.
Muy bien, ya Rafeli tiene su respuesta. ¿A qué le tiene miedo Rafeli, Magnolia? A nada. A nada, dice Magnolia, y Rafeli dijo que le tiene miedo a morirse. Tiene pero miedo todos- a morir. Magnolia se la bebió en la primera, como dicen los tigres. Segunda pregunta. ¿Por quién votó Rafeli en las últimas elecciones? Ay, Dios No lo mío. ponga Magnolia, no lo diga Rafeli. Mire para acá. Escriba. Ella sabe quién, Vamos, por quién. escribe. Vamos a ver. Ay. Diga Magnolia, ¿por quién votó Rafeli? El voto es secreto. No, dígalo porque él lo escribió. ¿Ya sabe por quién? Ay, concha. No, yo te lo paso, no te preocupes. El PRM. El PRM sí votó por Luis Abinader. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Cuál es la marca de desodorante que utiliza Rafeli? La marca de desodorante, Rafeli está escribiendo en la pizarra. Esta pareja se conoce bastante. Ah, Rafeli conoce más a Magnolia, aparentemente. Diga, Magnolia, ¿qué perfume usa Rafeli? El desodorante. Sí, el de Gillette. Gillette. Muy bien. Última pregunta, Magnolia. Última pregunta. Rafeli prefiere hacer el amor de día o de noche. Momento. Ay, escribió. ¿Qué dice Magnolia? Le gusta de noche. Me gusta, me gusta. de noche. Vengan por aquí. Ay, Qué bueno que te gusta de noche. Óyeme, ustedes se conocen bastante. Sí. Porque hay gente que falla, casi la mayoría. No, yo te voy a decir algo del perfume y es que yo soy súper alérgica No venga, y por María. mi causa él casi no usa perfume. Ok. Entonces, cuando se pone su perfume es o el 1 Million o es Creed. Entonces, por eso yo dije Creed porque a mí también me gusta. Si yo agarro ahora los celulares de ustedes, ¿puedo revisar los DM delante de la gente de cada uno? Vámonos a la pausa. No, yo no voy a llegar. Venimos ahora. No se muevan. ¿El qué? El hombre el 14 de febrero versus el hombre un día cualquiera. Ay, sí, muchacha, yo te digo a ti que la verdad, estos días, y estos te ponen, mira, uno no puede ni andar, la verdad, yo te digo a ti. Una cosa, es que no se puede, no puede. El dinero no alcanza para nada. Nada. Te llamo ahora. Ah, pero un día normal. Nada, vieja, llegando del trabajo, súper cansada, explotadísima, loca, pero bien. Te llamo ahora, ¿viste? ¿En serio? Despiértate. Ah, pero el 14 de febrero. Qué lindo, qué sorpresa. Feliz San Valentín, bella. ¡Ah, mi amor! Gracias. ¡Qué bello! Te amo. Ah, pero un día normal. Se me perdió. ¡Qué asco! Pero también la tapa. Dios mío. ¡Rafeli! El hombre el 14 de febrero versus el hombre un día cualquiera. Mi gente, gracias por llegar hasta el final del video. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube y comparte todo nuestro contenido con tus amigos. Check it out.